Soy Marco Antonio Teicochea. Vamos a hablar de las inteligencias múltiples, que es una teoría que sacó a la luz Howard Gardner en 1983, donde nos habla de 8 tipos de inteligencia. Luego Mario Alonso Puig nos habla de una nueva inteligencia, o la número 9. Básicamente Howard nos hablaba de las personas tienen distintos tipos de inteligencia, y eso es lo que permite entender que una persona tiene habilidades o cualidades para algunas cosas y para otras no, o tienen mayor capacidad para algunas y menos para otras. Y eso nos permite también entender mucho lo que sucede en la sociedad, y que no está solamente asociado a lo que se conoce como el coeficiente intelectual. De hecho, podemos indicar que no siempre las personas más exitosas son las que tienen mayor coeficiente intelectual, sino las que llegan a desarrollar no solamente estas capacidades múltiples, esas inteligencias múltiples, sino también las que están asociadas a la inteligencia emocional. De hecho, las personas que llegan a lograr mayor éxito en sus propósitos son aquellas que con una actitud llegan a desarrollar todas esas habilidades o cualidades o destrezas que están asociadas a este tipo de inteligencia. Hablamos de que Gardner nos muestra 8 tipos de inteligencia. Está la lingüística, está la matemática o también lógica, está también la sinestésica o corporal, o sea que hay personas que tienen una capacidad para expresarse en forma lingüística por el habla. Ahí están muy directamente asociados los poetas, los escritores, los también que se dedican a los medios de comunicación, tienen una capacidad lingüística y desarrollan esas capacidades en función de esa cualidad. También tenemos, como decíamos, la lógica o matemática. Son las personas que tienden a ser más sistemáticas, todo lo llevan de una forma mucho más coordinada y lógica. Y están también las personas que son sinestésicas, o sea que necesitan realizar algún tipo de ejercicio. Estos son los que llegan a ser grandes atletas, gimnastas, también los bailarines en el punto de vista de las artes escénicas. Ellos llegan a desarrollar mucho este tipo de inteligencia. Pero también está la musical. Sabemos claramente que hay personas que tienen unas cualidades muy particulares para la música, hay una inteligencia asociada a la música. También está la visual o espacial, personas que llegan a entender el mundo de una forma más holística, más amplia, interrelacionada entre todas, y tenemos este tipo de cualidades. También está la naturalista, aquellos que entran en contacto con su entorno, ya sea urbano, suburbano, rural, pero el medio es el que les comunica y les permite desarrollar su capacidad intelectual. También está la interpersonal, aquellos que tienen la capacidad de poder manejar empatía, buscan conocer o entender a las otras personas. Y también está la intrapersonal, los que tienen la capacidad de verse hacia adentro, por decirlo de alguna forma, o sea que tienen una capacidad muy especial para poder entenderse a sí mismo y poder estudiarse en forma interna. También encontramos la que nos añade Mario Alonso Puig, que es la trascendental, aquellos que trabajan en pro de un propósito, van más allá de lo que son las acciones, siempre ven algo superior detrás de todo eso. Entonces estas personas llegan a desarrollar ese tipo de inteligencia, pero todas estas inteligencias están asociadas al cerebro triuno. Por eso es que el hallazgo de McLean a partir de la segunda mitad del siglo XX es sumamente importante para lo que es el estudio de todo esto, porque el rey de los 3 cerebros, por decirlo de alguna forma, o aquel que tiene el mayor control de lo que es el cerebro en su totalidad, es el cerebro límbico o mamífero. No solamente porque es el que le interconecta a los otros 2 cerebros, el reptil y el neocortés, sino que además de eso es que las emociones son las que controlan a las personas. Una persona que está en una situación de ira o de depresión, es muy difícil que tenga una capacidad. De hecho, está demostrado que llega
a bloquearse de tal forma en su capacidad de aprendizaje, y entonces esa inteligencia emocional ha pasado a ser un punto importante para poder desarrollar lo que son las múltiples inteligencias o las inteligencias múltiples de las que hablaba Gardner. Entonces, todo esto está asociado. Entonces podemos hablar de la inteligencia, el aprendizaje y las emociones íntimamente ligadas unas con otras. Entonces vamos a ir a lo que es el proceso creativo, entendiendo que ese proceso de creación, ese proceso de innovación es lo que nos permite poder desarrollar la inteligencia. Está ya demostrado que la plasticidad del cerebro viene dado por la interconexión que se generan o las redes neurales que se van desarrollando a través del aprendizaje. Una de las cosas más interesantes y que escuchamos de muchos, entre esos de Puig, es que está demostrado claramente que las personas ya de cierta edad, de edad adulta o adultos mayores, siguen desarrollando capacidades neurales. O sea, no es que se regeneran no es que produce nuevas neuronas, sino que se regeneran unas células madres que se encuentran asociadas ahí a lo que son a los cerebros y llegan a estar dentro de los ventrículos y llegan a trasladarse al hipocampo, y en esa transformación en el hipocampo se convierten en nuevas neuronas. Eso genera en esa plasticidad cerebral nuevas redes neurales. Esas nuevas redes neurales se llegan a consolidar incluso en 21 días. Eso viene dado ¿por qué? Por la sencilla razón de que las personas empiezan a buscar en base a una motivación dada por lo que serían nuevas ganas de aprender, o lo que es la inspiración para lograr algún tipo de desarrollo intelectual. Puede ser aprender un nuevo lenguaje, empezar a escribir poesía y así distintos elementos asociados a la inteligencia, pero la necesidad de aprender va a darle nuevos aires a lo que es la capacidad cerebral y a generar nuevas interconexiones y poder desarrollar lo que son esas redes neurales. Entonces, esas nuevas capacidades que se van a lograr nos van a fortalecer lo que es la inteligencia. O sea que eso de que decían por allí que el loro viejo no aprende a hablar, eso es mentira. Eso está científicamente demostrado que sigue desarrollando capacidades neurales. Lo que va a cambiar una situación de otra es la motivación, o digamos la parte emocional, las ganas de hacer las cosas, y por supuesto poder tener la capacidad de lo que alguien llamó, David Coleman fue uno de los que hablaba de la inteligencia emocional, hablaba de aprender a gerenciar los recursos emocionales. Una persona que sencillamente se siente desanimada y se queda plasmada en su desánimo y no tiene capacidad de cambiar esa situación, o que está lleno de ira y no sabe canalizar la ira. Esos son los principales problemas del aprendizaje. Entonces tenemos que aprender a gerenciar las emociones para poder desarrollar lo que es la capacidad de seguir aprendiendo. Pero avanzando un poco más y en lo que nos compete desde el punto de vista educativo, debemos desarrollar en la parte educativa lo que tiene que ver con la planificación neurocientífica. O sea que a la hora de educar debe haber una capacidad de análisis de lo que son estas inteligencias múltiples para poder desarrollar el niño de acuerdo a las inteligencias que va a ir manifestando, y en base a eso poder realizar lo que serían los procesos de planificación para educar. Y cuando hablamos también del adulto, existen otras nuevas técnicas, porque ya hablamos de andragogía. Ya no es un niño, ya no es pedagogía, sino andragogía. ¿Por qué? Porque viene con un cúmulo de experiencia, de conocimiento, y desde allí es que debe el educador trazar su proceso de aprendizaje, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes. Ellos vienen con una serie de cúmulos de aprendizaje, tal vez algunos en positivo, otros no tan positivos, pero ahí es donde el educador tiene que tener la capacidad de generar una neuroeducación planificada de acuerdo a lo que son estas multiplicidad de inteligencias y sobre todo lo que es el manejo de la inteligencia emocional.